Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a este segundo episodio de Hablando de Derecho. El tema de hoy es la prisión preventiva, un tema muy controversial y que genera mucha crítica y distintas opiniones en el ámbito profesional y académico. Para hablarnos de ellos tenemos como invitado un gran abogado, un intachable funcionario público, gran compañero y excelente persona. Nuestro invitado es abogado egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Sonora, maestro en Derecho Procesal Penal y Acusatorio por la misma universidad y maestro en Amparo por la Universidad Durango Santander. En experiencia laboral es jubilado del Poder Judicial de la Federación con más de 30 años de servicio, dentro de los cuales fue secretario en juzgado de distrito y tribunales de circuito. Además, defensor público federal, inclusive secretario de acuerdos dentro del Poder Judicial local. Actualmente es abogado postulante y ha sido docente universitario participando en diversas universidades como la Universidad Quino, la Universidad Unilíder y la misma Universidad de Sonora, así como también en el extinto Instituto de la Judicatura Federal. También ha sido presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Estado de Sonora, consejero en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Por lo tanto, estamos muy contentos de tener como invitado a este gran conocedor del tema, un excelente abogado que me consta que es un gran compañero y amigo. Gracias por acompañarnos, maestro José Cuitláhuac Castro Silva. Hola, muy buenas tardes. Te agradezco, Cristian, el de haberme invitado a platicar contigo y a platicar con tu público sobre un tema que es muy sensible y que, a pesar de que es una cuestión aparentemente cotidiana, tiene que ver con cuestiones de fondo de nuestra sociedad política. De ahí que el tema dé para mucho, mucho tema. Perfecto, no, al contrario, estamos agradecidos que nos acompañe este día. Pues maestro, como bien dice, este tema de la prisión preventiva es un tema muy controversial, ¿no? Entonces, como dato, me gustaría dar una pequeña introducción y mencionarle al público en general que realmente no tiene una preparación como abogado o los estudiantes de derecho, que la prisión preventiva es una medida que da el juez de control durante el proceso. ¿Sí? Es la medida más gravosa y es la medida que se debe interponer como último recurso, como bien sabemos, ¿no? Y es más bien para que el procesado, el imputado, no se evada de la justicia, ¿no? Para proteger a la víctima y otras circunstancias que se dan ahí, maestro. Entonces, bien sabemos o es bien sabido que existen dos tipos de prisión preventiva, ¿no? La oficiosa y la justificada. Pero me gustaría que empezáramos a hablar de la prisión preventiva oficiosa, esa que viene en ese catálogo de delitos que le llamamos así comúnmente. Y la primera pregunta o el primer tema a abordar me gustaría que nos dijera, ¿usted considera que la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no? Es decir, ¿está pegada a nuestra Constitución o es violatorio de esa Constitución? Mira, la respuesta es una respuesta de entrada fácil, porque el artículo 19 de la Constitución Política del país establece en efecto la existencia de la prisión preventiva oficiosa como una manera de asegurar que la persona que está sujeta a un procedimiento penal esté vinculada al procedimiento. Adicionalmente, también esa medida sirve para otros efectos como dar protección a las víctimas y adicionalmente impedir que una persona que está sujeta a un procedimiento penal irrumpa en la investigación del delito y del delincuente. Sin embargo, es una medida excepcional, es decir, no es la regla, sino la excepción, y solamente se puede otorgar la prisión preventiva en términos generales Okay. cuando el Ministerio Público logra justificar que las demás medidas cautelares no son suficientes para poder encontrar esos tres elementos. Bueno, en el caso particular de la figura que tú aduces de la prisión preventiva oficiosa, evidentemente está contemplada en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, pero el debate es un debate muy grande que no se circunscribe solamente a lo que contempla la Constitución. La Constitución política del país sí lo prevé, sí lo establece.
Se estableció en el artículo 19 y adicionalmente ese artículo 19, que originalmente tenía un catálogo de delitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa, se fue ampliando en otras reformas a la Constitución, particularmente a ese precepto, en los años 2019, en el 2024, y tenemos finalmente una situación en la cual el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es muy amplia. De manera que esa situación ha generado mucho ruido, mucho debate dentro del país, en las organizaciones de abogados, en las universidades, en los claustros de maestros, pero también a nivel internacional. Ujú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual México forma parte y estamos sujetos a la jurisdicción de esa Corte, ha dictado sentencias en contra de México respecto de ese tópico en particular, la prisión preventiva oficiosa. Y esa condena, sin embargo, no ha sido objeto de cumplimiento cabal del Estado mexicano, de suerte de que ese es un elemento que sigue estando en el ruido, en el debate, y bueno, tendríamos que empezar a caminar hacia un cumplimiento cabal de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos a nivel Ujú. internacional. Ok, perfecto. Muy bien, maestro, porque pues bien sabemos, así como usted lo menciona, que esa iba a ser una de las interrogantes, la cuestión de la Corte Interamericana, ¿no? De resoluciones que debemos acatar como país. Pero también quisiera preguntarle, porque tenemos un antecedente del 2002 en septiembre, que el exministro Luis María Aguilar había resuelto una acción de inconstitucionalidad, bueno, junto con el Pleno, ¿no? Pero él fue el ponente, ¿no? Él fue el creador del proyecto para el público que nos está escuchando. Y una de las tantas conclusiones que llegó es que ese catálogo que viene en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales de la imposición de la prisión preventiva oficiosa sí sería legítima para él o la propuesta que quedó, pero solamente si lo justificaba el Ministerio Público. Entonces podemos decir que, por una parte, puede ser constitucional, pero al menos que realmente sea justificada. Entonces, ¿se dan los 2 elementos o cuál sería la diferencia? ¿O cuál usted cree que sería lo correcto al momento de debatir sobre esa prisión en un juicio? Aquí tenemos un problema respecto a las posturas Ujú. que consigna la constitución política del país. Las últimas reformas que ha experimentado en esa materia a nivel constitución ha tenido por objeto evitar la interpretación. El trabajo de los jueces es un trabajo de interpretación de problemas jurídicos. Pero a esos problemas jurídicos subyacen problemas mucho más grandes que esos. Tiene que ver con esa relación que existe entre el Estado y la sociedad. Okey. Eso nos lleva a otro debate, a otros elementos que deben de estar en este debate. Las formas de Estado y las formas de gobierno son dos elementos distintos. La organización de cómo se ejerce el poder son las formas de gobierno y la relación Estado-sociedad, es decir, cómo se cifra esa relación entre el Estado y la sociedad, sus individuos, a eso se le llama formas de Estado. Por eso tenemos estados liberales con formas de gobierno monárquicos, ¿sí? Con monarquías constitucionales y otros que son republicanos. Y el hecho de que sean republicanos no significa que tengan un respeto mayor a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Ujú. De tal manera que este debate entre la forma en que el Estado mexicano tiene en la relación con la ciudadanía es un elemento que de repente se escapa al debate cuando debería de formar parte esencial, toral. Aquí tenemos, Cristian, dos formas de visualizar al Estado mexicano. El Estado mexicano es un Estado liberal. Ujú. Lo fue desde 1917. La reforma del año 2011 hizo más enfática esa vocación. Y a pesar de que se empezaba a construir un Estado
con una forma de realizar su relación con los ciudadanos de mucho mayor respeto a sus derechos fundamentales. Tuvimos posteriormente un momento de quiebre en el que esa relación Estado-sociedad empezó a tener una mutación en el que la visualización del Estado como un ente superior jurídicamente hablando, superior al individuo, empezó a acotarse aquello que se había ganado a lo largo de algunos años, Ujú. tanto de un proceso de construcción normativa a nivel constitucional, de construcción normativa en el ámbito de las leyes secundarias, pero también de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ujú. Este debate al que tú me haces alusión es un debate que, sin embargo, abruptamente y bajo un contexto político diferente al que se dio en el año 2011, Ok. acotó la manera en que se debería de interpretar esa parte específica de lo que es la prisión preventiva, oficiosa muy particularmente. Impidió la última parte, el último periodo del segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Se incorpora una frase en la que impide que los juzgadores realicen su papel interpretativo de las normas y dice que no podrá admitirse y que será incluso una cuestión que contravenga a la Constitución la interpretación extensiva Ujú. del segundo párrafo del artículo 19. Si Tendría que ser posteriormente literal. tú revisas el artículo 167 de la ley secundaria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, corrió la misma suerte. Ujú. Existe una disposición normativa expresa que impide que los jueces puedan realizar esa función de interpretación de las normas, que es de suyo una de las principales atribuciones El a juzgador. los jueces, de los juzgadores. Entonces, tenemos una situación en la que la ausencia de congruencia en el texto constitucional provocó un debate que abruptamente se cerró con base en reformas de índole constitucional. Ok. Eso para evitar que los tribunales constitucionales en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados y jueces de distrito entraran a hacer un ejercicio De interpretativo. ponderación. ¿Por qué? Porque en una constitución, más allá del texto que tú ves, Ujú. subyace un espíritu, ¿sí? Un ethos que viene siendo una serie de valores constitucionales que deben de marcar la pauta de la manera en que los órganos del Estado mexicano deben de actuar. Acuérdate que la Constitución es un documento político, por eso se llama así. Ujú. Es una filosofía política que se expresa en normas constitucionales. Y si nosotros nos definimos como un Estado liberal, entonces, conforme a lo que la propia Constitución prevé en su artículo primero, debería entonces cada uno de los órganos del Estado mexicano promover, garantizar, proteger los derechos humanos. Entonces, un Estado liberal no puede entenderse si no respeta esas libertades y esos derechos de los individuos que lo conforman. De tal suerte que este artículo 19 constitucional Ujú. sí prevé sí prevé la prisión preventiva oficiosa, y este debate que se abrió en esta acción de inconstitucionalidad Ujú. es un debate que se cerró con base en esa reforma constitucional que impide Ok. a los jueces hacer ese ejercicio de interpretación de De po- las y de normas. ponderación. Maestro, y una duda ya aterrizando un poquito en la práctica, ¿no? Que tenemos a la mayoría de las personas o la mayoría de los estudiantes de derecho o los abogados, es si me quieren detener, a una persona la quieren detener y me voy al amparo indirecto, ¿me puede detener si tengo la suspensión o no? Muy buena pregunta. Mira, ese debate que ahorita hicimos alusión, también fue un debate que dentro del juicio de amparo se empezó a dar en el terreno de la suspensión Ujú. del acto reclamado. Ujú. Para los que no son conocedores,
la suspensión del acto que se reclama dentro de un juicio de amparo implica que el juez de distrito detiene la ejecución de un acto que puede provocar una lesión a los bienes jurídicos de una persona. Y esa situación evita que se viole o que se siga violentando un derecho. Así es. La cuestión es entonces que aquí la libertad es el bien jurídico que tú pones dentro de un juicio de amparo como potencialmente dañado por un acto de autoridad o de autoridades que pueden ser jueces, que pueden ser ministerios públicos, que pueden ser policías, aprensores de diferentes niveles de gobierno. Y dentro del juicio de amparo, esa suspensión impediría que te detuvieran hasta en tanto el juez de distrito revisara la orden de detención, de aprehensión, de suerte que el escrutinio o revisión que haría el juez de distrito sería en torno a que si ese acto es constitucional o no. Dicho de otro modo, si la autoridad respetó los cánones, respetó los términos en que la Constitución mexicana autoriza para poder detener a alguien. Si el juez de distrito en un momento determinado considera que ese acto puede violentar derechos y lo suspende el acto, ese acto no se va a ejecutar hasta en tanto el juez resuelve el fondo de ese asunto. Entonces, a eso se refiere la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo. Y tratándose concretamente de órdenes de aprehensión, el debate sobre en dónde cómo quedarían los efectos de esa suspensión Ujú. y unos órganos que dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación determinan ciertos criterios que son los tribunales que ejercen jurisdicción sobre una parte del país y otro, se Norte y sur. dividen en centro sur, centro Norte. norte y tenían posturas diferentes, Ujú. divergentes. ¿Sobre qué? Sobre cómo debería de operarse la parte relativa de lo que viene siendo precisamente esos delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Centro Sur decía que deberían de atenerse a lo que el discurso político imperante ha establecido. Ujú. Fue una caja de resonancia. Ujú. En cambio, otros tribunales que Pleno. generaron criterios del Centro Norte dijeron que no. ¿Por qué? Porque eso que se reformó en el artículo 19 constitucional era obligación del juez de control del proceso y el Ministerio Público, Ujú. pero no de un juez de amparo, porque lo que ve un juez de amparo es algo distinto. No tiene el juez de amparo el procedimiento penal, Ujú. sino la supervisión del acto de quienes toman decisiones dentro de ese procedimiento. Ujú. Y ese escrutinio o esa revisión se da a la luz de los derechos que tienen los gobernados y que la constitución política del país les garantiza. De ahí que el Centro Norte dijo que no debería de involucrarse ese tema porque no le correspondía al juez de amparo. Ujú. Pero aquí hay una cuestión. Las reformas a la ley de amparo establecieron un límite de nueva cuenta a la función ahora de los jueces de distrito, de los jueces de amparo, Ujú. tribunales colegiados, Suprema Corte, ¿para evitar qué? Para evitar de que se hiciese un proceso de interpretación de esos actos a la luz tanto de la constitución política del país, del artículo primero, del artículo 14, el 16, el 17, el 19, etcétera, y el 133, y además las decisiones que se han tomado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le ha dicho al Estado mexicano que la utilización de la prisión preventiva oficiosa es indebida Ujú. porque troza un esquema de valores supremos contenidos en la Constitución mexicana, pero también en la carta que rige a todos aquellos que nos sometimos
a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su convención que le da vida. Entonces, esa es una cuestión que generó que el sistema político imperante promoviera reformas ahora a la ley de amparo para que también a los jueces de distrito se les limitara la posibilidad de poder hacer ese ejercicio interpretativo. Entonces, es así como está esa situación. En la actualidad, el artículo 166, fracción primera de la ley de amparo, que establece cuál es el efecto de la suspensión del acto reclamado en este tipo de asuntos, establece que el amparo, la suspensión, perdón, dentro del juicio de amparo, tendrá por efecto que la persona esté respecto a su libertad bajo la custodia del juez de distrito en el lugar en el que se indique, en este caso, pues los centros de reclusión, y a disposición del juez penal para seguir el procedimiento. Entonces, al final de cuentas, esta persona que aspiraba con esta solicitud de suspensión del acto reclamado, si se trata de un delito por el que se le esté persiguiendo, que contempla la obligación de imponer la prisión preventiva oficiosa, no podrá tener, al final de cuentas, la suspensión del acto y en cualquier momento podrá ser detenido. Pueda ser ejecutado, ¿no? Perfecto. Muy bien, maestro. Híjole, pues excelente, excelente participación. Pero antes de concluir, me gustaría preguntarle otra situación. ¿En dónde queda entonces, maestro, la presunción de inocencia en todo esto? Es una excelente pregunta, Cristian. Mira, yo creo que muchos de los temas del derecho penal, del derecho administrativo sancionador, ¿sí? Los procedimientos sancionadores en materia administrativa y otros más, tienen que ver precisamente cómo visualiza, como lo dije hace un momento, el Estado mexicano su relación con sus ciudadanos, con los gobernados. Finalmente, el Estado liberal es el Estado que respeta derechos y libertades de los ciudadanos. La presunción de inocencia, entonces, parte de la base de que el Estado debe de respetar la condición de inocencia del gobernado. Y solamente a través de un procedimiento que se sigue con base en varias fases establecidas en las propias leyes, podrá vencer con pruebas esa condición primaria de inocencia. Entonces, todo ciudadano, todo gobernado es inocente salvo prueba en contrario. Y fíjate, hay una cuestión muy destacable, porque la construcción de los estados liberales en el mundo inició precisamente con con este elemento, con este valor de respetar la inocencia de los gobernados y le dejaba la carga al Estado de demostrar a través de un procedimiento preestablecido de que era culpable de la comisión de un hecho delictivo. Fíjate, esta situación la encontramos nosotros en un recorrido muy largo de siglos que arranca por allá en el año 1215 en la Carta Magna Inglesa. Si mal no recuerdo, en su artículo 37 establecía precisamente lo que hoy nosotros tenemos dentro del segundo párrafo del artículo 14 constitucional. Nuestra Constitución es una compilación de las ideas políticas de cómo se constituyó, el Estado moderno, pero cómo además se fue configurando en un Estado liberal. Entonces, la presunción de inocencia es de vieja data, viene del año 1215 y a lo largo de muchas experiencias, a lo largo de Europa y a lo largo de América del Norte, finalmente llegamos nosotros a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en el contexto de la Revolución Francesa, que fue una de las inspiraciones más importantes en la construcción del Estado federalista mexicano en 1824. Y lo mismo fue en la Constitución de 1857, en la Constitución de 1917 y la Reforma de 2011, en el caso muy particular de México, en donde se configura que nuestro Estado, el Estado moderno en general en Occidente,
Pero el Estado mexicano en lo particular es un Estado liberal, en donde debe de respetar, entre otros y muy principalmente, la inocencia de la gente, del individuo. Y esa presunción de inocencia está custodiada en la Carta Magna de nosotros, en nuestra Constitución política, en la obligación a que el Ministerio Público, con base en su facultad de investigación del delito y del delincuente, acopie pruebas que debe de ofrecer ante un juez y durante un procedimiento preestablecido en las leyes, vencer esa inocencia que inicialmente tenía la persona y poder demostrarle al juez que es culpable. Pero esa es una obligación del Estado. Hay un artículo del Código Militar, no recuerdo con exactitud, pero creo que es el 102, el artículo 102 del Código Militar, que establece al revés. La persona, hay una presunción legal de que cometiste un delito y tú tienes la carga de demostrar que eres inocente. Hay un criterio aislado por ahí del Poder Judicial de la Federación que tilda de inconstitucional ese artículo, ese precepto, y en efecto lo es. Sí, lo es. Porque va totalmente en contra de estos derechos, de estas atribuciones que el gobernado tiene frente al Estado. Frente al Estado, poder inquisitivo, ¿no? Maestro Cuitado, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad siempre es un placer escucharlo. Y queda invitadísimo para otro tema, cuando guste. Aquí vamos a ver los temas más relevantes y le pedimos al auditorio que así como nos sugirieron este tema de la prisión preventiva, pues nos sugieran otros temas. Pues muchas gracias, maestro. ¿Algo más que comentar? Nada más felicitarte por este esfuerzo, por este proyecto. Muchas gracias. Creo que el difundir cuáles son nuestros derechos, cuáles son la forma en que el Estado mexicano debe de respetar esos derechos, es la mejor manera de construir civilidad, de construir civismo, de construir ciudadanos críticos. Así es. No, perfecto, pues muchas gracias, maestro, por esas palabras. Y esa es la finalidad de este podcast, ¿no? Que usted esté enterado de la cuestión o de los criterios jurídicos de los expertos, ¿no? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos.